Buenos días a Linda. I'm a todos. compulsive eater. Soy Linda, And, comedora compulsiva. Thank you for joining us for Gracias por this estar con Communications nosotros Committee Traditions and Concepts en Study. este comité de estudio de We are tradiciones y recording conceptos. this meeting Estamos today grabando esta so reunión that el the día de hoy para Communications que Committee la can improve their comunicación process next time. pueda darse en nuestro If it's proceso, irlo really mejorando en el possible. comité de comunicaciones. Creemos que lo hacemos muy bien, pero siempre hay lugar para mejorar. Vamos a abrir con la oración de la serenidad y comenzamos. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que sí podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenidos a este nuevo Roundup para poder trabajar sobre las tradiciones y conceptos de Alcohólicos Anónimos, que son la columna vertebral de la estructura de servicio. Queremos que todos los delegados de la Conferencia Mundial estén al día en cómo hacemos lo que hacemos en base a la experiencia, fortaleza y esperanza de quienes van a presentar sus temas el día de hoy y las preguntas que surjan. Hoy hemos pedido a 4 personas muy versadas en tradiciones y en conceptos que tomen uno, compartan 5 minutos y nos cuenten alguna historia. Les pedimos que nos cuenten alguna historia porque es como podemos entender mejor nuestro programa. Un miembro compartiendo con otro la tradición. Después de la 1 vamos a compartir sobre la tradición 9. Si alguien tiene alguna pregunta, 5 minutos para preguntas en cada uno de los 8 temas que se van a presentar hoy. Sabemos que 90 minutos no alcanzan para entender a fondo lo que quisiéramos que sea un buen inicio de la continuación en base cada quien a nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. Hay anuncios que se desarrollaron con Gray Shitters Anónimos. Por favor, levanten la mano digital porque no alcanzo a ver a todos. No veo ningún anuncio. Marvin, yo tengo 2 anuncios. Uno, todos los presentes en mi comité hemos comentado sobre el retiro espiritual de octubre, del 13 de octubre al 15 de octubre en Long Island. Y luego tenemos el Roundup, que es en persona, el 28 de octubre y 29. Y si quieren hacer servicios, si van a venir al Roundup, me mandan texto en mi celular, con gusto. Si van a venir a ayudar a preparar las cosas, preferimos que vengas a las 7 de la mañana. Todo está en la página de internet. Entonces, si requieren de información, si no me mandan un texto, hay un correo electrónico donde alguien puede contactarlos de regreso sobre el Roundup. Gracias, Marvin. ¿Algún otro anuncio? Okay. Moving on. Oh. Linda, yo tengo un anuncio rápido, un aviso. Aparte de lo que dijo Marvin, como parte del Comité de Comunicaciones, estamos listos en línea para el podcast que tenemos. Está disponible para que ustedes puedan a su comodidad escucharlo, mirarlo en www.graceit.org. Está ahí toda la información. Hay los primeros 5 podcasts. Gracias. All right. Bien. Last call for announcements. La última llamada para avisos. La séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Tu presencia es más importante que tu dinero, pero si puedes contribuir, si estás en Estados Unidos, pon NMW, no matter what, a 44321. O si estás fuera de Estados Unidos, graysheet.org, /donate, y ahí pueden poner su donativo. En los comentarios y la sección de comunicaciones hay 2 formas de donar. Se puede poner tradiciones y conceptos. Gracias. Una disculpa por mi teléfono que lo tengo que poner en silencio. Vamos a ver. ¿Quién va a tomar el tiempo? Hoy, Phyllis G. ¿Dónde andas, Phyllis?
No vemos a Ooh, Phyllis. we need a volunteer to be timer. Un voluntario para llevar el tiempo Uh, espiritual. Barbara, I saw your hand go up first. Barbara, Thank you vi so tu mano much. primero. We are Gracias. timing the Vamos a speaker for tomar el 5 minutes tiempo with a del 1-minute expositor warning, 5 minutos, un and then minuto the de questions aviso for another 5 y minutes with a 1-minute preguntas warning. otros 5 minutos And if you con can un use a minuto de sign, avisos. that'd Y be si great. usan algún pequeño If people letrero don't o algo reply after así, about 10 si la seconds, gente you no can give responde en a... 10 segundos, Would ya that lo work das for you? verbal. ¿Te parece? Okay, Bien, thank you. sí, gracias. All right. Let's see. Our first speaker is going to be Nuestro Marvin, primer expositor and va a he ser will Marvin. speak on El tradition compañero nos 9 va a for hablar 5 de la minutes, tradición after 9, which 5 we'll have minutos. questions and Y answers for después 5 hay minutes. preguntas y respuestas otros 5 So take it minutos. away, Marvin, and thank you so Inicia, much. arranca. Oh, Gracias, thank Marvin. y'all for putting me Gracias number a one on the todos spot. But por hi, ponerme family. en My este name is lugar. Marvin. I'm a compulsive overeater. Soy As Dan Marvin, mentioned, comedor three compulsivo, meals peso of y the mido grace 3 return comidas de la hoja over to gris. my Se los sponsor entrego a and mi absent of sponsor. my higher power Y, is the most important thing in la my life. I wanna abstinencia thank y you mi all poder superior es lo for más allowing me importante to en mi share on vida. this Gracias por roundup on the ninth permitirme edition. And compartir what I'm en gonna este do is I roundup put sobre some la things out to tradición read 9. that Yo that puse came out algo today para and que lo wanted to. puedan I leer, que know I me only got a llegaron a couple minutes mí. to talk about Sé how que solo it tengo un affects par de minutos para my hablar de experience. cómo esto afecta mi experiencia. GSA is such ought GSA to never organize, right? nunca But debe we estar may create organizada, service boards pero or podemos committees, crear right? comités o juntas de And so what servicio, it means ¿correcto? is we may, Entonces, so we que may. It's not that creamos, we lo have to. hacemos, no es algo que tenemos que hacer, Committees directly podemos hacer. responsible for those Entonces, that somos serve. responsables, So el comité, por aquellos a quien it's servimos. about that Nosotros somos responsibility, servidores, right? tenemos And for esa me, it's that I got to be responsabilidad. Para careful mí, tengo que myself tener cuidado of what I personalmente want to de lo que put yo in quiero existence. And so I'm poner gonna para talk in ayudar. between Por ejemplo, voy a my hablar PowerPoints, right? en mis Tradition define alternativas. the La way tradición the way define la that manera our fellowship en que functions. nuestra So comunidad the ninth funciona. edition, it En la tradición defines 9 se what we do define and what qué we're es lo que doing today, hacemos right now, y lo que vamos a on this hacer Zoom ahorita, lo que platform. estamos haciendo en Okay? esta plataforma de Zoom. Steps and traditions Los pasos y las especially tradiciones set down especialmente and specifically se in han order for a establecido reason. en orden, por una And so razón I can't específica. jump Tiene from sentido. Yo no the puedo andar ninth edition saltando de la to tradición the 9 12th edition. a la I 12 must keep it on the ninth edition. y me And tengo que this is what mantener we en la have here. We novena. set up Esto es lo que committees and tenemos. Ponemos los boards comités if needed. juntas They si fuera organize necesario. is not La a type of organización no es organization, un tipo because de it talks about organización como organization. tal, porque habla So the de la type of organización, pero organizing es is el within tipo the de ninth edition, ordenar, how es we dentro de la apply novena it, tradición, de right? cómo se va a And aplicar. so that needs to be Y eso es lo que known, and tenemos that's que very, dar a very conocer important. y entender, y es Because I could muy probably importante, organize something porque that yo has puedo ponerme a nothing to organizar do with it. algo So que no within tenga that nada ninth que ver con edition, in that esto. body of that Entonces, ninth dentro de edition, esa it novena has in order tradición for me y to esos organize the different lineamientos, es como committees yo puedo within committees. organizar I don't do none comités of si these se things by requieren. myself. I do No this hago if we nada need a board, si no se etc. requiere. Si se requiere una junta, será Um, la junta, etcétera. Because the meaning of the ninth edition Pero is very, para very mí clear. So if queda muy anybody's clara la read novena the ninth tradición. edition, they Si know todo el exactly mundo what I'm talking about. menciona It la novena always, tradición, right, saben de to qué estoy loving God hablando. to express himself, Siempre herself, cada quien se something puede that's unseen, expresar right? And the algo group que no se ha conscious. visto en otros That is grupos. so Esa important. conciencia de That grupo is a es group tan conscious, importante, and we una express conciencia ourselves colectiva in that en group la que conscious and expresamos, allow people to be who expresamos they are. And la voz de sometimes cada that's quien difficult y for cada me quien because puede I don't ser even quien like es. who A I am veces sometimes, ni and I don't siquiera a like mí to me be, caigo I bien don't a want to do veces. service. I don't want to Entonces, do a lot of things that I do no quiero hacer is so servicio, I can muchas get better cosas and que connect with hago que people. no I quiero don't feel hacer, that way pero es para today, but that interactuar is con las my personas. Hoy no experience me siento because así, my pero esa ha experience sido in mi the experiencia. business Mi meeting experiencia en practicing the una reunión de traditions, and negocios usually es the practicar las traditions are tradiciones. done Las in business tradiciones se meetings, right? realizan en las And if reuniones donde you're in an tenemos in-person group, revisión de where I come nuestras from, juntas de we trabajo. do De a donde yo tradition, vengo, and sometimes what happens trabajamos is una I tradición forget y lo about que a my veces own sucede personality and es que se someone me else, olvida mi and I get propia in conflict. personalidad, el de otros y entramos en conflicto. And so what Se me happens olvida para qué is estoy that ahí. at ¿Qué that point, sucede? I En am ese not momento applying the ninth ya edition. no estoy I aplicando am la novena applying tradición, belonging estoy things. aplicando And because I might say, hey, otras that's cosas, unacceptable porque a lo mejor of digo, what you're saying, eso es and otra that's wrong cosa information. aparte. And there's a Esa es way I can información do it equivocada. within the Y tradition. hay formas de
poner en implementar estas tradiciones, poner en su lugar. Te queda un minuto. Puedes crear comités, juntas de servicios, servir como se necesite en la comunidad, pero siempre tiene que ver con la comunidad. Es decir, yo no puedo hacer esto por mi propia cuenta, generar mi propia junta, comités. Tengo que llegar a un grupo colectivo. Si hay algo mayor en que se indica que se requiere este comité, necesitamos rendir cuentas, yo lo tengo que traer a otros. Entonces, con esta tradición, yo no puedo hacer las cosas como yo quiera, ni solo. Gray Shitters Anonymous nos está cuidando. Entonces, hay todo un grupo de servicio, hay capas, hay niveles, como una pirámide. Eso es tan importante. Cuando yo estaba en mi proceso, antes de siquiera llegar al proceso, hace 25 años, en la pirámide tuve que empezar. Primero lo vi de arriba y lo bajé. Se te acabó el tiempo. Era difícil, nadie sabía qué estaba haciendo yo. Hoy no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque esos niveles ya están. Entonces, la transición fue fácil. Es muy fácil que yo retome las cosas, aun cuando no lo entienda. Cuando decido volverme, me pueden escuchar, your time is up. Se te acabó el tiempo. Yo escuché que Bárbara te dijo que se acabó. Gracias, Bárbara. Ah, es que hablaste muy bajito. Se acabó. Ahora sí te entiendo. Sí te vi. Terminé. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, Marvin. Perdón por terminar tan abruptamente. Y ahora tiene el periodo de 5 minutos de preguntas y respuestas, una advertencia de 1 minuto antes de terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levanten la mano digital. Tenemos 2 pantallas. Es muy interesante, pero no puedo ver la mano de todos. ¿No hay preguntas sobre la tradición 9? Adelante. Seguimos adelante. Trabajamos con el concepto 9. Adelante. Gracias, Marvin. Gracias a todos. El concepto 9. El noveno concepto. Llegamos aquí, la responsabilidad de considerar al dar servicio todos los puntos de vista para tomar decisiones. Hay todo un proceso. Bien, entonces, si yo veo todo el proceso, incluso cuando las personas que se pongan difíciles, yo debo de abrirme más a ese individuo que se está poniendo difícil. Es lo que me indica el concepto número 9. Y todo el mundo conoce mi analogía de muchos años. Yo puedo decir lo que tenga en la mente sin que nadie me sancione. Tal vez mi voz puede ser fuerte, a veces puedo ser intimidante. Entonces yo aprendí a hacerme para atrás y permitir que el individuo, incluso si están en contra de algo, que se puedan abrir y decirlo. Incluso en mi mente, yo lo he practicado. Yo tal vez en mi mente lo calle a esa persona o la calle porque hay cosas que no me gusta escuchar, pero ya ese pensamiento lo dejo pasar porque tienen que traer cosas en las que todos estemos de acuerdo. Estamos aquí, somos 32. Estamos aquí. Ponernos de acuerdo es ese proceso fácil. Cuando individuos no están de acuerdo, ¿y cómo lo manejo? En cuanto al concepto número 9, ahí es donde entra su importancia, porque este es un nivel alto de servicio. Yo estoy tratando de ser respetuoso y más responsable, aún si estoy en desacuerdo. Siempre podemos resolver las diferencias, hablar individualmente. No se tiene que ser parte de la junta, del consejo, del comité. Si yo siento firmemente algo, lo puedo traer aquí. Esos con los que estoy de acuerdo son precisamente quienes se deben de expresar y se deben de escuchar. Lo digo, no los puedo callar así con la mano. Nuestro proceso de toma de decisiones no es perfecto, por tanto tengo que aceptarlo. A mí me encantaría que fuera perfecto en un mundo perfecto. Lo que significa perfecto, quién sabe, pero yo tengo que dar un paso atrás y decir, por esa razón estoy en GSA. Realmente tengo que llevar mis pasos y mis tradiciones y mis conceptos. El concepto 9 nos motiva a continuar porque la conciencia de grupo es tan importante, es el fundamento del concepto 9. Ese es el cuerpo
que a mí me mantiene fuera del camino, manos fuera. Esas son cosas que se pueden dar, que pueden ocurrir. Y aún si yo estoy aplaudiendo a un comité o a la junta, le permito hablar y dices, lo puedes poner por escrito y tal vez ese comité o esa junta puede sustentar eso. Tenemos que tener cierta libertad aquí, aún estando en desacuerdo o aún si no nos parece algo, es muy fácil estar de acuerdo, no es tan fácil en desacuerdo, pero una vez que se toma una decisión, se puede confirmar, eso no significa que no va a cambiar, eso significa que tenemos que continuar con quien esa persona es adelante, queda un minuto. A lo mejor tal vez se pone un individuo difícil, pero está bien. Están aplicando el concepto 9 y se dialoga y por eso algunas personas toman decisiones. Te queda un minuto, Marvin. Hay gente que dice, renuncio. ¿Y por qué? Porque no lo hicieron como ellos querían. No se trata de eso. Tenemos que aceptar lo que diga la mayoría. Y lo que dice la mayoría, eso es. Y ahora seguimos adelante. Ojalá que yo pueda lograr una diferencia en el futuro, en el camino. Entonces, como dije anteriormente, el fundamento, cuando se trata del concepto 9, es la conciencia de grupo. Es el fundamento de nuestra conciencia y tenemos que nunca olvidarlo. Gracias por permitirme compartir sobre el noveno concepto. Ojalá lo haya hecho yo bien. Lo hiciste excelente, Marvin. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marvin? Joey, por favor, adelante. Saludos a todos, soy Joey y soy comedor compulsivo. Marvin, muchas gracias. Mucha gente te conoce, pero lo que son nuevos en el programa, Marvin es de los pilares de la comunidad de Gray Sheet, un instrumento para que le hayamos dado identidad a nuestro Gray Sheeters Anonymous en Nueva York. Entonces, mi pregunta a ti, y muchas gracias por tu excelente servicio en la novena tradición y concepto número 9 también. Alguien de mucho tiempo me dijo y lo quiero clarificar. ¿Qué diferencia hay entre el paso noveno, la tradición nueva y el concepto 9? Si nos podrías explicar, ¿hay relación entre los 9, la novena de las tradiciones? La principal relación es que es la conciencia de grupo, a todo nivel. La tradición es a nivel grupal. El concepto es a nivel de servicio. Es lo que estamos haciendo en este momento, el servicio mundial, los comités. Ese es el tipo de servicio. Todos deberíamos de ejercer este concepto. Algunas personas tratan de llevarlo a nivel grupal para educar a los miembros a nivel grupal. Es donde más, que el grupo, los grupos es el instrumento más poderoso para que lo podamos elevar a un nivel más alto y se escuche su voz. Las tradiciones, dicen, el concepto es el nivel más alto de una tradición y espiritual. Es un principio espiritual. ¿Respondí a tu pregunta? Estaba cerrado mi micrófono. Gracias, Marvin. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a hacer una. En algún momento tú tenías alguna sugerencia que no se adoptó y tuviste que renunciar a ella porque hubo oposición. He visto individuos con los que me tengo que morder la lengua fuerte. Nunca he renunciado a nada, porque al final se resuelven las cosas. He visto personas que sí lo hacen, lo he visto a distintos niveles de servicio, gente que se da la vuelta y se va. Yo, a cualquiera que da servicio en este momento, yo le diría, no lo hagan. Si te tienes que ir de un comité o de una junta, es porque tú no puedes asumir la responsabilidad de la voluntad común. Debemos de poder escuchar a los demás, aunque no estemos de acuerdo. Esto es tan importante. La conciencia del grupo es lo más importante. Si es la conciencia de Marvin, ahí hay problema. Y hay una mano levantada.
Adelante, Maggie. Good morning, Marvin. Thank you so Buenos much días, for that Marvin. wonderful Gracias por overview. tan And extraordinaria it's a good service revisión leadership together general. with sound and Los appropriate líderes methods of han choosing encontrado un them are método at para all levels elegirse a indispensable todos los for effective niveles. functioning and Es safety. indispensable para el futuro y And la seguridad I'm just futuros. wondering if you can speak Yo a me little bit pregunto to si nos how puedes we hablar un choose our poco de cómo leaders. elegimos a nuestros líderes. Well, I would say how we choose it, our lead, Yo is diría, ¿cómo se it's a eligen? process. Like you have the Ese es un nominating proceso committee, para nominar and hay un so comité de nominaciones. that is the process. So we Ese have es to el have faith proceso. in that Tenemos que committee tener fe that en ese they, comité de basically que probe ellos that individual or the pueden qualifications that we're looking apoyar for. So al if let's say individuo on the que board, cumpla con los requisitos que buscamos. well, we need a trustee, Se but we requiere need a un trustee. Can consejero. you Tal look vez se for a requiere trustee with una these persona skill que sets? cumpla tenga tales And I think habilidades I seen something o that, it's a capacidades. lot of Yo he documents been visto flying. I'm reading the muchos document. My head is, documentos. I'm like, I No feel lo, like a doctor, si es, right? me siento como But we need, we need to incompetente si look lo at digo de saying, hey, this is memoria. what we need. Tenemos que necesitar Let's just put revisar it y out decir, there. It's esto not se a requiere, ¿por qué no requirement, lo ponemos but if ahí? we No es can get someone requisito, with those pero skills, vamos a with decir, those alguien skills tiene estas factors, that can help capacidades, the board. eso And puede we ayudar can al move on consejo, and a do la things a little junta. better. Because that's Entonces what we try podemos to do. agilizar We're las not cosas. looking Es to be lo que perfect, tratamos but de we're hacer. looking to No do buscamos ser things a perfectos, little better. estamos tratando Right? las And cosas I'll un tell poco you, I had to mejor. practice it Yo doing tuve que the practicar fundraiser yesterday, right? reuniendo There was some fondos things I ayer. had to, Hubieron basically, cosas en right que there and there, I básicamente had to yo do tuve things, que even if hacer my mind was cosas, thinking something else at aunque that yo, particular mi mente time, esté because my pensando algo hands, was diferente, doing mis something manos for the están first atadas time a and veces. historic, Si lo and estás I want this haciendo por primera perfect vez y es product, so histórico, we yo can, quiero algo use perfecto, that as a template podemos utilizarlo for como other things, plantilla para so otras that's the way my cosas. mind thinks. Así es como mi mente funciona. Thank you, Marvin. Gracias, Johnny, I see Marvin. your hand up. Ella me dio la mano Only levantada. wanted to say that Gracias, because I Marvin. know Solo that te Olga quiero is decir, porque translated, sé that que Olga está if there is traduciendo, anyone who interpretando, speaks in que si hay Spanish who alguien wants to que hable make a español que question, quiera hacer alguna Olga is pregunta, con available to gusto translate se you, because puede I've hacer seen la more than traducción. 10 Yo he or 9 visto people muchas, that como speaks 9 in Spanish, personas and que hablan maybe they are español ashamed to y ask. tal vez So no I'm se just animan trying to a hablar tell o a them that if preguntar. they have any Quiero doubt, that they informarlas can do que it. si tienen cualquier pregunta o Thank you comentario, so much. I aquí probably should have estamos. announced that. Se haría en Thank you. consecutivo. Any Tal vez lo debería haber questions? anunciado. ¿Hay alguna Phyllis, otra how much pregunta time o do we have? comentario? Did I clear ¿Tenemos it up for cuánto you, Maggie? tiempo? That's all I was just wondering. Maggie, Did I ¿te clear that quedó up for you? claro? ¿Te lo Yes, it was aclaré, great. Maggie? Thank you so Sí, much, fue Marvin. excelente. You're Gracias, welcome. Marvin. Gracias, de nada. It was 2 minutes left for the question. Quedan Okay, so 2 we still have minutos para alguna pregunta. ¿Alguien en español se anima? All right. Bien, seguimos adelante. Let's see. Vamos a Okay, moving on. Let's go on Esther, to es quien va a tomar ahora la palabra. Esther will En now el speak concepto número 10, el décimo concepto, on 5 concept minutos y 10 luego for 5 5 minutes, minutos and de then we'll preguntas have y questions and respuestas después de answers su for 5 minutes presentación. after her Esther, presentation. adelante. Gracias Esther, a take it todos, away. Thank gracias you. por invitarme a estar Thanks aquí. to everybody, and Extraordinario poder thank you estar for aquí. inviting me here. It's wonderful to be Voy a abrir here. mi Just let me archivo open up my donde tengo file aquí esta tradición. with a Mari, tradition here. gracias. Me hiciste recordar Thank you, tantas Marvin. cosas It brought up a lot of mirándote y memories, just escuchándote. listening Uy, and estuvimos ahí looking at juntos. you. Oh boy, ¿Cuántas we were cosas han there. ocurrido en A lot of nuestro things programa happening in our extraordinario de 12 precious pasos? Antes 12-step realmente program, de que and arrancara really la before we got conferencia, the tantas cosas conference tenían going, que so many different hacerse a things mano. needed to Qué be manually hermoso done. And como it's so todo se beautiful ha integrado how con las tradiciones everything y has los come together conceptos with the traditions para and Great the Shitters concepts Anonymous for our hasta este momento. Great La Shitters tradición Anonymous número 10, la discipline. décima tradición para So mí, tradition 10 personalmente, for yo me recuerdo cuando personally, yo me when puse I en remember when I abstinencia, got abstinent, yo quería I wanted saltar hasta el to techo, a gritar a jump todo up to mundo. the Yo quería, rooftops and perdón, shout. yo quería I wanted to gritar a I'm 4 sorry, vientos to lo que shout Great about Sheet ha hecho para mí. what my Great Sheet has done for me. Estamos Yeah, I wanted to aquí say preparándonos that para for me, arrancar. I Quería wanted decir que para everybody mí, to know. yo quería And que it was a todo big mundo se thing for me enterara. that I Fue had gotten algo this muy grande recovery, para I mí must say. que yo había encontrado esta And I recuperación, se lo felt tengo que as decir.
Y yo me Well, I had been sentía, in 12-step programs for a había long estado en time, programas de but 12 when pasos I entered muchísimos Gray años, Sheet and got this pero cuando recovery, entré a Gray I Sheet felt y it encontré should be esta open. recuperación, And yo sentí que se tenía que oh boy, compartir. how Dios grateful I mío, am for qué Tradition 10, gratitud tengo por la 10ª and tradición, especially since I sobre am todo, also a two-hatter. pues, como And también how yo llevo necessary 2 it has camisetas. been for Qué me to importante be para mí shielded by estar Tradition 10. protegida por la 10ª Gray tradición. Sheet Anonymous has Gray no Sheet opinion on Anonymous no outside tiene ninguna issues, opinión en hence the temas que no tengan Gray que ver Sheet con name esto, ought be never que, drawn into donde el public nombre de Gray controversy. Sheet pudiera entrar en All controversia that pública. I can say Lo único que puedo is decirles es that que public controversy sí, hay will controversia always be pública, out there. It's like the que weather. siempre It's va a like estar the ahí, es como wind. el clima, es como el So we viento. need a house. And Necesitamos Tradition un 10 techo, is una really casa a donde house protegernos. Y for la us 10ª to tradición es shield la us casita donde so nos that podemos we have resguardar safety para to be protegernos y abstinent estar and to protegidos de be nuestra anonymous. abstinencia y seguir siendo anónimos. And of course, Por reading supuesto, through the chapters, thank you for sending leyendo el the capítulo, material gracias to por me so I enviarme el could really look material at para this. que yo pudiera revisarlo And I bien. had actually thought Y yo before when I was realmente ya lo había buscado contemplating on what to say, cuando estaba pensando qué decir, having que had the realmente background of the no tenía Washingtonians, yo and I could read el this one antecedente bit de los here washingtonios y that pude they talk leerlo. about the Washingtonians, Hablaban where the aquí de los politics, where all washingtonianos. different kind of Todos issues venimos were con distintos invited, temas distintos donde si nos invitan, into the nos pueden a veces Boston jalar Conference, and it was the end of them. y It was fue the con end. ellos, So se acabó por one of esos the- You have conflictos. one Yeah. more minute. Te Okay. queda un minuto. So Alcoholics Bien, Anonymous entonces really, Alcohólicos really Anónimos had, verdaderamente, how do you say that in English? ¿cómo lo They diríamos en had inglés? something that they needed Tenían to care algo for. que necesitan They proteger. had a picture Tenían ellos of una something that imagen did not de work, algo and we que learned ya from no that. les había And, funcionado. that's one of the Aprendimos de things por that qué se acabaron is so los precious washingtonianos. in Por eso 12-step eso es algo tan programs. preciado en los All programas de of that 12 is pasos, en that we're todos. here Y to es que learn. estamos aquí para aprender With traditions, for me, con las just to end on tradiciones. this Para note, mí, I quiero remember when terminar I con was este punto. doing, Yo recuerdo que more cuando service yo than I have been estaba doing dando now más for a while, servicio que en este on momento, the en board, cierto as tiempo en la chair, junta, en el and consejo, all of presidiendo, the todo el thing. recorrido. Thank you. Gracias. Just gonna finish. Ya voy a concluir. In all the En todo, turmoil that was en really ese happening, within caos que our ocurría Gracie community at en that la point, comunidad de Gracie this en ese was momento, really, the realmente traditions esta and the fue la concepts tradición were y the el things that concepto really, fueron las grew anclas me up. que They grew realmente me up. a mí me hicieron So I'm crecer. happy to talk on it. I don't know how well I Realmente do it, but no sé que I también just hable wanted yo to o say how comunique important esto, they pero have solo been les quiero for me decir la importancia personally, que han tenido a and I nivel think personal for para mí estas each and tradiciones y every, conceptos, probably y ojalá more, que para todos, for each and probablemente everybody, cada uno de ustedes that lo puedan stays on aplicar, with us. que si It's a continúan. shield. It's a Es un shield escudo que of nos this work. protege. Thank you, So, Esther. Gracias, Esther. Any sorry about the questions? interference. There's some Lamento la interfering interferencia. animals and, Hay un life is animal happening. aquí, la Life is hermana, happening. está, la Life. vida Okay. sucede. Gracias. Ilona, I see your hand up. Ilana, veo que tienes tu mano levantada, Ilona. Yo quisiera decir que soy Ilona, estoy abstinente y agradecida. Mi pregunta de la 10ª tradición es sobre la comunidad. Cuando se encontraron problemas con la cuestión de vegan, habían voces de fuera de cómo se debería de llevar y cómo se ha manejado esta dificultad, porque hay abstinencia. Yo ya llevo 8 años, pero a veces no hay tanta historia sobre cómo ser vegano Yeah, well, there's en been Gray Sheet. controversy, Bueno, certainly, hay for cosas de sure. controversias. And, we Mencionas had, una, por cierto,
tuvimos, nosotros no teníamos el derecho de la Gray Sheet. Eso fue un tema muy grande de controversia. Los derechos no nos pertenecían. Alguien publicó un libro de recetas, OA, quería demandarnos. Entonces, sí han habido momentos difíciles. En los inicios, de hecho, habían personas que realmente, ¿cómo decirlo? Déjenme pensar. Criticaban el plan de alimentos. Verdaderamente eran muy duros contra el plan de alimentos. Decían que no era saludable, que deberíamos saber que hay problemas de salud que habían resultado a causa de Gray Sheet y que esa fue la razón por la que la comunidad de OA decidió que no deberíamos de promover ningún plan de alimentos en ese momento. Afortunadamente, algunas personas que verdaderamente les regresó la vida, Gray Sheet, continuaron haciéndolo, siguieron adelante, como consecuencia de eso aquí estamos. Yo sí creo que pueden haber momentos en que surjan cosas externas que pensaba yo. Por ejemplo, apenas hace una semana, una persona criticó a Gray Sheet y a mí, y yo ni estaba ahí en un programa de 12 pasos. Es sensible, es cuestión sensible en que hay cosas que pueden surgir y tenemos que estar pendientes y tener formas de abordarlo. Y al ir surgiendo, van a seguir surgiendo y saber cómo resolverlos. Es lo que yo recuerdo. Any other questions for ¿Alguna otra pregunta? I just want to thank Barbara again for timing. Solo quería agradecerle a Bárbara por tomar el tiempo. We have 42 more seconds left. Okay, Quedan 42 segundos. Short questions, short answer. Go ahead, Gabby. Gracias, buenos días. Gaby Gese, Comunidad Activa. Mi pregunta rápido es, entonces, tengo poco tiempo en el programa y por lo que estoy viendo hay diferentes líneas de amadrinamiento y de apadrinamiento en cuanto, bueno, obviamente en cuanto a la comida. No hay, entonces, bueno, mi confusión es que conociendo varias madrinas y padrinos en mi proceso, unos es unos alimentos, otros, entonces luego tengo problemas existenciales de no saber qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo correcto? Entonces, aquí en esta parte de amadrinar, padrinar, no hay lo correcto, cada quien sigue lo que les funcionó. So I'm Gabi, and there's an important question that I have. You know, I've seen in this time I've been doing Gray Sheet that there are different lines in sponsorship, mainly in regards to food. So I feel confused because does everybody follow, each sponsor, male or female, follow some guidelines, the other one doesn't? So what do we do? I get into this existential conflict. How do we know what is the right thing to do? Do I have time to respond? Let's give you 1 minute, Esther. Oh, okay, thank you. What a great question. Excelente la pregunta, muy bien merecida. Y esto viene desde el inicio de Gray Sheet. Y yo creo que es algo natural que cuando se va comunicando de una persona a otra, pueden surgir esas confusiones. A veces, como aquí en Iceland, necesitamos traducir las cosas aquí con la hoja gris, habían confusiones también. Hay distintos alimentos en distintos países. Entonces, hay tanto que puede surgir. Ahora hay lineamientos. Y cada persona puedes volver a estos lineamientos. De lo primero que yo aprendí es concentrarme en mi propio plato. Y es lo que yo hago. Yo veo mi recuperación. A mí no me importa lo que hagan los demás. Si están abstinentes,
I- están it haciendo matters algo to me bien. what I do. A mí lo que me importa But es lo que then, hago of yo. course, it Entonces, matters por what I supuesto, give sí on to my importa sponsees as lo well. que yo So transmito a I mis tend to ahijados o follow up ahijadas on my y sponsees trato as we go de yo through, that estar we al kind of go pendiente over the en el guidelines, camino y vamos revisando every siempre once in los a while. That's lineamientos what I have on para this. que todos hagamos lo mismo, es Thank lo you, que te Esther. puedo compartir. All Gracias, right. Esther. It is Muy time bien. now. Es la Esther hora. will Esther speak now on concept ahora 10 nos va a for hablar 5 del minutes, with concepto 5 minutes to 10, questions 5 asked. minutos, y después hay 5 minutos de Okay, preguntas. concept 10. I must El tell you décimo that, concepto. Les tengo que decir concepts didn't come in que ese until later, concepto se in my incorporó service work. posteriormente, cuando yo estuve And, trabajando más I adelante. was really, as I was working as chair Yo and on the estaba board, as we trabajando were preparing como for the directiva de la conference, Junta at the de time, custodios, nos and really estábamos pushing preparando for para la it, conferencia y to realmente happen. estábamos trabajando muy fuerte para que esto se diera. I was learning. Yo Every estaba en step el of the camino way, I was aprendiendo. a Cada total paso era un novice in momento all of this, de and I aprendizaje mean, and it was such a novata good totalmente learning y period. fue un And periodo de it aprendizaje was good tan that I was a positivo, fue muy novice bueno because que then yo era I had novata the porque understanding that tuve everybody que else entender probably was pretty que much a todo novice as mundo well. se And debe sentir así at igual. the time, Y we really, en really aquel tiempo needed verdaderamente to necesitábamos put everybody on a 0 point and just really go one step at a que time todo el for mundo learning estuviera and en el punto understanding cero, what ir might be the paso a next, paso, the next uno por activity uno, for us. aprendiendo y And it entendiendo really qué brought podría us ser to lo que where we are sigue, today. cuál era el siguiente paso a And, seguir para so it nosotros. works. Nos We work iluminó y with nos so llevó a many donde other estamos things. el día de hoy. So every Yo creo, service sí funciona si lo responsibility trabajamos adds como by Dios manda. equal service Entonces, authority, cada the scope of such responsabilidad equal de authority servicio to be always por well alguna defined autoridad by del mismo traditions, nivel, by resolution, consultamos specific para job siempre description, or encontrar by si por appropriate tradiciones, chapters por and bylaws. resolución, One of por the una things that I descripción needed to específica learn de was, trabajo o por el capítulo o what's the procedure los like estatutos, of the algo que whole yo thing? tuve que Where does this aprender. come from? We have the ¿Cuál es el groups procedimiento and de todo at that esto? point, ¿De we didn't dónde have the proviene? service, Tenemos los grupos. conference. En ese So punto no so it was teníamos really the groups, la and conferencia then de it was servicio me mundial. and Marvin and a Entonces, few others. los grupos en ese momento That y were kind yo of y Marvin y appointed otros to be cuantos más involved. And I could always, I fuimos de didn't alguna even forma really nominados understand at para the time ser how important custodios. the conference Yo ni was siquiera until I got entendía really en ese to momento learn la about it, importancia de la how important it conferencia was. hasta But que so you see, realmente today pude we have aprender that qué in tan importante place. es. We have the Entonces, groups ven, sending el their día de hoy GSAs tenemos eso ya onto the implementado. Existen ya los World grupos Service con los Conference, GSAs en the parte World ya de Service un grupo de Conference servicio, ya en una conferencia with mundial, la conferencia de servicios mundial. vote. There's vote and nominations for the Ha board. crecido The enormemente. board Las nominaciones han crecido para los custodios. all kinds of different El service work, of consejo course. localiza And, qué by personas son doing las this adecuadas para dar service work, distintos tipos de servicio, in por this supuesto, order y and vamos aplicando ese having the trabajo de guidelines servicio on what to en do, orden basically, y this is siguiendo actually siempre las where I directrices think I para grew up. saber qué It debemos was hacer, básicamente. really Eso es donde learning to yo be creo que with other crecí, people, like porque Marvin said, fue to have verdaderamente una situación de aprendizaje a convivir con otros, como dijo Marvin, a que cada quien tenga esa conciencia de grupo, guiándonos en cada uno de los pasos del camino, en todo, básicamente. Y verdaderamente no seguir adelante si no había consenso y escuchar las voces diversas de distintas personas. Qué necesario fue. Incluso a veces nos podíamos sentir bastante irritados por parte de
las needed to situaciones, pero learn. fue tan And so necesario what can I y say? se requirió de mucha paciencia Yes, thank you. para escuchar y hacerte What can I escuchar. say? Ya nada más un minuto. The concepts Gracias. ¿Y and qué the puedo 10th decir? concept, they just give us the structure. And what they say El 10º is concepto that nos da la estructura the authority y lo que should dice not be meddled with. Everybody should be es que their la own autoridad, authority with the nadie task debe that they're de given. entrometerse. Cada quien debe And, poder ser and I autoridad kind of like the propia reading con la tarea que that te we dan. have Tú here from decides cuando AA tú eres la persona encargada de on algo. this. Y me gusta And mucho Bill la lectura says que tenemos aquí de that when AA delegated sobre este authority tema. is operating well, Dice it should Bill, not be constantly interfered cuando with. se delega And alguna I think that is autoridad, so no se le important debe that de estar people feel the interfiriendo todo el tiempo. responsibility Y nos of the parece service tan work, fundamental that que la persona sienta la feel that they responsabilidad have the del authority, servicio que le corresponde whatever it is y that que they are sientan que tienen la asked autoridad de or tomar have volunteered decisiones o for. hacer lo que Thank you. tengan que hacer Esther, thank para you cumplir so con lo que much. se les That was pidió great. o con lo que para lo que se han ofrecido como voluntarios. Okay. ¿Alguna pregunta que quieran Any hacerle a Esther questions for sobre el Esther about concepto concept 10? 10? Okay. All right, Esther, thank you again so much. Muchas Phyllis, gracias thank you for nuevamente. timing, and Gracias, let's Phyllis, por move tomar on el tiempo. to Vamos a seguir tradition adelante. 11, and our third La speaker is tradición going to be Kathy. onceava. Let me find Katy you va a on ser nuestra screen, Kathy. expositora. ¿Dónde estás en la pantalla? You must be. I see you waving. Thank Ya you. te veo. All right. So Kathy N is going to talk on Katy nos va a hablar tradition 11. sobre la And onceava take it away, tradición. Kathy. Thank you. Adelante, Kathy. Gracias a todos por su servicio mundial. Nos ha llevado muy lejos ya. Gracias por su dedicación y por su trabajo. La onceava tradición es atracción en lugar de promoción. Siempre necesitamos mantener el anonimato personal a nivel de prensa, radio u otros medios públicos. Solo repetir lo que se dijo anteriormente del programa de AA. La tradición nos explica. Yo digo AA porque nos fundamentamos en los parámetros de AA. Y lo voy a leer directo de ellos. Se fundamenta en cómo mantenemos la unidad y cómo nos vamos a relacionar con el mundo afuera. Y he leído bastante y encontré en línea lectura muy interesante. Uno es de la página de internet que no conocía yo, que era takethe12.org. 12.org. Y ahí habla de un paralelo entre el onceavo paso y la tradición onceava, que jamás se me hubiera ocurrido reflexionar ni lo había escuchado anteriormente. Quiero compartir mi reflexión sobre esto que leí. El paso onceavo. Rezamos para saber cuál es el conocimiento para nosotros y el poder para llevarlo a cabo. Y aquí es como hacer contacto con Dios. La tradición 11 la responde a esa pregunta. Cuando no nos damos el crédito por lo que hacemos bien, nos acercamos más a nuestro poder superior. Y a lo largo de este alineamiento, encontré mucho en línea sobre esta lectura, sobre las celebridades, personas que pueden llegar omitiendo el apellido, y se ha hecho mucho bien. Han habido varios, y el peligro podría ser atraer a la gente por la personalidad que tenemos o lo que representamos. Si una persona pierde su sobriedad o su abstinencia, no es bueno tener a nadie en un pedestal, somos humanos. Entonces, si se sintieron atraídos por eso, eso resalta la importancia de los apellidos y del anonimato. También habla de celebridades, mucho en lo que leí.
yo que soy de Nueva York y conozco gente de Los Ángeles, sí hay celebridades y puede ser una gran tentación decir que estuvo fulano o mengano. Y es muy importante que sepas que estás seguro cuando te ven ahí, que nadie lo va a comunicar afuera. Yo recuerdo una situación en que dijimos, bueno, yo tengo el celular de fulano. No, eso no, absolutamente no. Y siento firmemente cómo proteger el anonimato y la importancia que tiene. Hay algunas preguntas sobre cómo se hace un inventario de las tradiciones en el grupo. Eso fue uno de mis grupos donde yo participaba. Si alguien está muy enfermo por esta enfermedad, tal vez se pueden sentir atraídos a cómo me presento, cómo trato a los demás, cómo me conduzco. La diferencia que complica hoy las cosas en cuanto a las tradiciones es el mundo digital. En AA.org, ellos, no voy a entrarme en todo porque hay mucha información. AA.org, nos escribieron algo que se llama política, policy, y han escrito mucho sobre las políticas a seguir. Y se va el 20, y se actualizó recién. Ellos hablan de lineamientos muy específicos de cómo proteger el anonimato en línea, cómo colectar informaciones, cómo usar la información, cómo se retiene un sitio de internet, un minuto más, y cómo se mantiene el anonimato. AA tiene un sistema que ellos utilizan. Hay un nivel industrial. No sé cómo lo está manejando Graysheet, pero no sé cómo lo están manejando, pero a ellos les están funcionando. Me gusta mucho, he escuchado en YouTube compartimentos sin imágenes, sin apellido. El apellido, no, solo el primer nombre, respetando el anonimato, y se aprecia mucho. También nos explica cómo el lenguaje, por ejemplo, tratando de obtener un consenso, el censo que queremos hacer nosotros. Mi apellido está en mi correo electrónico, pero si es dentro del grupo y nadie lo publica, eso está dentro de los lineamientos. Pero otra sugerencia fue solo saber que cualquier cosa que se ponga en línea tiene el potencial de irse público. Eso siempre tenganlo presente cuando comuniquemos. Nunca hablemos de otros, jamás hablar de nadie. Muchas gracias, eso fue extraordinario. ¿Alguna pregunta para Kathy sobre la 11ª tradición? Ilona y después Gaby. Nuevamente la saludo, gracias por hablar de la 11ª tradición. De alguna manera, yo siento que me gusta hablar más de la experiencia personal que grupal, de relaciones públicas. ¿Qué política hay con el grupo? Y cómo la atracción es distinta a la promoción. Si tienen algo que quieran compartir en ese sentido. Adelante, Kathy. Estoy pensando, es muy buena la pregunta, nunca se me había ocurrido. Estoy pensando en alguna experiencia con esto. Sé que hubo una ocasión en Connecticut donde habló de que tal vez no se pusieran espectaculares o anuncios grandes, aunque no se iba a poner el nombre de nadie allí. Aún parecía más promoción que atracción. Entonces por eso no se hizo. No he tenido ninguna experiencia personal con alguien que use su nombre personal afuera para atraer al programa en una forma pública o algo así. No sé, tal vez alguien más tenga experiencia. Ok, mi pregunta, Gaby, comedora compulsiva, mi pregunta es, ¿cómo guardamos nosotros el anonimato entonces si nuestros compartires son publicados en internet?
Eso es lo que a mí no me queda claro. Esa es una parte que a mí no me ha gustado en lo personal. Gracias. Gabby is asking, how do we preserve the anonymity if our audios are published in in YouTube, for example, or in a podcast? She is not very clear about it. How she can preserve the anonymity if her voice is in internet? Well, that's tricky. I mean, that was one thing it said, that you just know that anything that you say can possibly go public. Acaban de outside. decir que cualquier cosa que pongas en Go ahead, internet Kathy. debemos tener consciente que puede difundirse. Let's see, No hay control. Sí. there's a lot of very technical information. Hay información muy website. técnica en internet. Take the 12. En nuestra página, chequen, revisen 12.org, aa.intergroup.org. Hay mucha información técnica sobre ese tema de quien mantiene las páginas de internet que se encarguen de la interacción con medios, sobre encuestas y ese tipo de información, de qué manera y qué herramientas utilizarían ellos para protegerlo. Es algo sumamente técnico. Se habla de normas industriales para proteger el anonimato. Y yo lo puedo leer, pero se tardaría más de 5 minutos. Pero si les interesa, John Intergroup, está en inglés, Privacy Policy. Ellos tienen mucha información. Sé que en Graysheet hay personas que están dedicadas a desarrollar páginas de internet y conocen muy bien cómo se maneja. Personalmente yo no tengo información ni conocimientos, por eso los refería a esa página. Quickly. Thank you for leading us on that, Kathy. Gracias It is por good to see you. guiarnos en esto. I have Qué prior gusto verte, experience Kathy. with 48 Yo he hours, tenido and we wanted to experiencia con do the same, 48 horas separate the black y and white nosotros faces, and so we les get this message enseñamos o across, les right? sugerimos cómo And they didn't transmitir el wanna do it. mensaje And I wasn't cubriendo o that- I ocultando didn't los care about rostros. being No on quisieron TV, hacerlo. or whoever was gonna No he do it being on escuchado TV. que el So que lo iba a hacer we told saliera en them, la no, let's not televisión. do Les it. dijimos que My no se other hace eso. experience is that I Pero have mi like, experiencia ha what they sido call, que a yo health tengo fair. lo que se And llama, what I did was a hay few una members especie de went feria down, de la and this is salud one y way fueron you can do algunos it. de los miembros, Is así by se coming with, podría I came with a comunicar, meeting list estar and stuff con like una that, lista pictures and y stuff ahí like sí se that, puede mostrar and be able to fotografías promote it in a y way pudieran that does not promoverlo de break cierta forma anonymity. sin romper You el know, and say, anonimato, if you want to do llevando el go mensaje. to meetings, Si different quieres ways. And we hacer also esto, could bring hay this distintos message caminos into para llevar hospitals. nuestro So it's mensaje a hospitales. piggybacking. There's ways to do it Entonces, without simplemente breaking ponernos en anonymity. los With the hombros de lo que ya technology, existe you con la have someone tecnología sin romper that el any hacker anonimato. could get into anything. They could get Pero into my cualquier credit. hacker se You puede know, we meter gotta hasta en mi tarjeta understand. de crédito. Tenemos que And tener I'm eso done. claro. Con eso Thank you, termino. Marvin. Sí. Thank you, Marvin. Gracias, Kathy, Marvin. thank you so much. Gracias, I Kathy. wish we had time for Ojalá more, hubiera tiempo but de we have to move on so más. we can get Tenemos que tradition seguir 12 in. adelante para poder And cubrir la Brian, 12ª tradición. Concept or no? oh, ¿Quieres que hable del concepto o no? pardon El me, you are concepto absolutely 11. correct. We have to Perdón, do tienes toda la concept 11 razón. first. Hay que cubrir primero el concepto So please, 11. Kathy, continue. Kathy, adelante. Thank you. Concept 11. I have to say the El concept, this 11º whole thing concepto, concept tengo is que all new to me. decirles And I was talking to a que Gracie friend this morning, and he said, "Don't estaba worry yo about it. hablando We'll con see una you amistad, anyway." dice, no te So, preocupes, hopefully nadie te está that's haciendo true. caso de todas It is what it formas. is, but Ojalá I nadie va a feel estar more escuchando, comfortable, pero no por eso me because it's sentí kind of a más long cómoda. productive meeting. Es una reunión Anyway, larga, concept, técnica, the pero short bueno, un concept el concepto breve, of, la concept definición 11 is breve del 11º trustees should concepto always es have the que best el possible custodio committees, siempre de tener corporate los service mejores directors, executive comités staff, posibles, siempre los mejores consultants, servicios, etc. etcétera. Induction procedures and rights and duties El will always be procedimiento se matters debe of seguir serious siempre. Es concern. muy importante en And cuestiones again, serias. on the website of Nuevamente, Take en la 12.org, página de they have a internet, concept los study. 12.org And it's tienen un very, estudio very de conceptos simple, very en direct, very una easy to forma muy understand. directa, muy sencilla de And it talks comprender. about having Y ellos a board of hablan de cómo trustees, tener una and then junta de having standing custodios committees to y help cómo tener trustees comités
para apoyarlos a los custodios. Habla también de cada presidente. Hay una persona que se elige con mucho cuidado, siempre sabiendo cómo manejan su programa. Programa es proteger el mensaje de Gracie a nivel del aspecto espiritual del programa, todas las condiciones y también la parte emocional del programa. Tengan siempre cuidado a quién se va a elegir, sobre todo como presidente. A veces el problema es que nadie quiere ocupar ese lugar porque es muchísimo trabajo, de verdad. Entonces ya agradecemos mucho a la persona que ocupe ese lugar. En términos de esa persona, tiene que poder confiar en todos los custodios y viceversa. Todos deben confiar en ese presidente para poder inspirar o conducir comités. Hay que confiar para que tengan la motivación apropiada, para que no estén tropezando sobre el camino. El principal concepto en este contexto es el respeto, respetar al custodio. Y el otro principio, algo que tenemos que saber, es que el custodio no lo puede hacer solo, necesita comités, y sé que hay muchas solicitudes que se ha hecho a mucha gente, que se ha tratado de llevar ese mensaje para invitar a más personas a participar. Los custodios requieren de muchísima ayuda, es una labor muy grande y puede ser abrumadora. Puede acaparar toda tu vida. Es importante tener equilibrio y que lo comprendamos. Otros conceptos es confiar en el líder y que haya rotación en el servicio. Es muy fácil que una persona se quede ahí, lo han hecho, tal vez lo hacen muy bien, todo el mundo muy cómodo. Yo sé que muchas personas no lo quieren hacer, pero no les sirve a esa persona. Tampoco decir, esta es mi idea y aferrarse es mío. Tampoco es sano, porque esto se trata. El triángulo del servicio. A nivel de grupo es muy importante que haya rotación. ¿Quién es el que reserva a los que van a venir a compartir la séptima tradición? Es muy sencillo. Cuando yo empecé a leer esto en AA, en tradiciones y conceptos, yo dije, Dios mío, esto está tan complicado, no sé de qué están hablando. No entiendo nada. ¿Quién les va a escuchar? ¿Quién les va a hacer caso? Y hacia el final del tiempo que llevo aquí, ellos lo han reducido realmente a lo esencial, que el consejo de custodios, hay una persona a cargo, quien toma las decisiones y debemos elegir personas en quien confiamos. Se debe de confiar en el programa que llevan. Tenemos que saber que no están solos, que se requieren de comités y que tiene que rotar el servicio. Esos son los conceptos más importantes que debemos resaltar en este punto del 11º concepto. Gracias. Gracias, Kathy. ¿Qué preguntas tenemos sobre el 11º concepto? Perdón, había dicho el 10º es el 11º. Estás mejor que yo no sabía ni de qué iba a hablar. Sí. Levanten la mano digital si alguien tiene alguna pregunta. El 11º concepto. Muchas gracias por poner en el chat los conceptos y tradiciones, ha sido muy útil. Maggie, thank you. Maggie. Thank you so much. Good morning. I'm Maggie. Muchas veces. Soy Maggie, comedora compulsiva, agradecida de estar aquí. Kathy, tanto agradecimiento, que bien has articulado todo. Y sí, es cierto. Yo me pregunto si nos puedes hablar un poco más, porque está la Junta de Custodios, luego los comités, luego quien preside los comités, y los ISR y el GSR, y me pregunto si puedes hablar un poco del triángulo y los GSRs y los ISRs, porque están reportándose ellos a los custodios también.
Te puedo hablar un poco de lo que yo conozco de mi experiencia personal, habiendo sido GSR. No lo leí el concepto, pero lo sé por mi experiencia personal como GSR. Eres responsable ante el grupo y luego participas en todas las otras reuniones. Por ejemplo, en Connecticut, asistes a todas las reuniones y les traes la información a tu propio grupo. Y luego si ellos tienen dudas, preguntas o algo que quisieran ellos llevarlo a ellos, tú lo regresas en nombre de ellos. El ISR es la persona que es como un presidente del comité, quien preside el comité. Originalmente la idea era que solamente la conferencia mundial fuera para los ISRs. Luego invitaron a los GSRs. Creo que ya cambió porque los GSRs deben de estar ahí presentes. El ISR es quien coordina todo y creo que ellos se reportan directamente a la Junta de Custodios. Es una forma de bajar la información en una forma correcta. Sé que hay reuniones tal vez una vez al mes y luego la Junta de Custodios se reúne también en forma periódica y luego se reúnen para hablar como estamos haciendo aquí y luego ven cómo hacer que funcionen los comités individuales. Se reúnen en la conferencia cuando llegue la conferencia mundial y todos puedan explicar su punto de vista para cómo seguir adelante. Creo que saben más que yo de esto. Si alguien quiere compartir, esa fue mi experiencia personal. Gracias, Kathy. Joey, ¿tienes preguntas? Sí, gracias. Gracias a todos. Yo entendí mucho cuando dijiste que primero es pelear un poco cada quien. Tengo que reiterar que soy Joey comedor compulsivo. Yo soy comedor compulsivo, pase lo que pase. Cuando hablaste del punto en el que yo siempre me alejo de la gente que está seca y lo que aprendí es de quienes me alejé son mis mejores maestros para ser un servidor de confianza. Hablaste del respeto y del equilibrio. Y podrías hablar más del respeto y del equilibrio y realmente cómo eso te ha transformado a ti. Llevas mucho tiempo aquí. Tú has visto todo lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la comunidad de Gratiot. ¿Y cómo funciona esto del respeto y equilibrio para el grupo? Yo creo que el respeto es realmente, yo aplaudo la manera que ha crecido la conferencia mundial. Antes era como el grupo de los de arriba, todo el mundo se sentía la crema innata del mundo, pero con el tiempo más bien hemos aprendido que hay estructura, que el comité de custodios ha desarrollado esta estructura y el respeto de la persona que está hablando o cuando hay un punto de vista distinto, ya hay un respeto interno en dar la oportunidad a cada quien de expresar su punto de vista y cómo ha ido creciendo la posibilidad de voto, lo aplaudo realmente. El equilibrio, a mi manera de ver, a nivel personal, algunas veces hay tanto trabajo que hacer y uno se emociona tanto que a veces se puede uno emocionar tanto que empezamos a hacer más de lo que podemos. Hubo un momento en que me sentí abrumada en esta junta, en la otra junta y haciendo esto y haciendo el otro. Y tuve que tomar una decisión. ¿Qué era lo importante? ¿O en qué orden? A veces llegaba un nuevo y me pedía que la amadrine. Y dije, no puedo porque tengo que hacer tanto para servicio mundial. Alto, aquí, cuidado. Todo el punto del servicio mundial y de todo lo que hacemos es ayudar al que llega. Entonces la recibí y empecé a alejarme un poco del servicio mundial. Creo que el servicio es importante, pero ¿cómo voy a hacer un buen servicio si estoy haciendo demasiado? Yo he dado servicio a nivel mundial por años y
Creo que tengo que revisar constantemente mis prioridades. Thank Gracias. you, Kathy. Dahlia, I'm Gracias, sorry we Kathy. didn't get to your question. No Um, escuchamos tu It is pregunta, time to Daya. move on. Ha llegado And, la hora de Kathy, seguir again, thank you adelante. so much. Kathy, That was gracias great. nuevamente. Fue excelente tu And presentación. Grania is going to talk Grania on nos va a tradition hablar 12 de la for tradición 5 número minutes, 12, and then we will 5 have 5 minutos, minutes of y questions. después 5 Thank minutos you, de and take it away, preguntas. Grania. Adelante, Thank Grania. you, Linda. Thank you, everybody Gracias, for the Linda. service. Gracias a Thank todos you que to the están dando communication servicio. committee Gracias for al Comité de organizing these Comunicaciones para workshops. organizar My estos talleres. apologies. Mi I'm in a disculpa. rural Estoy en la part of zona Ireland and rural my en internet Irlanda connection y is mi not conexión de good, internet so no I está hope muy it's bien. not too difficult to Espero que no se translate and to dificulte hear la me. traducción o I escucharme. can't see most of you No because of puedo my ver a la internet mayoría de connection. ustedes por mi mala I'm conexión de Grania, I'm a internet. compulsive Soy eater. Grania, I weigh, comedora measure, and free compulsivo. meals a day Peso y from the mido Gray 3 Sheet. I comidas turn al you día over de la to hoja gris. a Se lo entrego qualified Gray Sheet food a sponsor. I una don't eat sponsor, no una matter what. My madrina abstinence calificada is the de Grey most Sheet. No important thing in importa my lo que life, and pase, my mi abstinence abstenencia es lo date is más September importante en mi vida. 16th, Mi fecha es 16 de 1994. septiembre de Thank you for 1994. asking me to speak about Gracias por tradition pedirme que 12, hable yo which de la says 12ª tradición, anonymity que is the dice que el spiritual anonimato es foundation el of fundamento all our espiritual de traditions, todas nuestras ever tradiciones reminding us to y place nos principles recuerda before siempre de poner los personalities. principios antes And que I las love the personalidades. chapter in the Amo el AA 12 capítulo and 12 en about el libro de this 12 y tradition 12, en el because it capítulo que habla de esta traces tradición, the porque hace un seguimiento experience that de la AA had experiencia when they que first tiene, wanted to be que tuvo anonymous. AA, cuando It primero was querían ser for anónimos, fear of the fue por el embarrassment temor and a la shame of being vergüenza known que to iban be a an sentir alcoholic que and the sepan los demás que son professional alcohólicos, ramifications porque with tenía doctors and ramificaciones lawyers and business profesionales, people. médicos, abogados, And it empresarios, traces it through y nos that lleva de la eventually mano they a came to través al see hecho de that que con el tiempo se anonymity dieron cuenta que el anonimato más bien was indeed sí protecting us, but protegía a not cada from quien, shame pero and no de la embarrassment vergüenza o for de being apenarnos known to be a por compulsive que se eater, sepa que somos comedor but is compulsivo, from big sino la chauvinism de el and ego from enorme getting an de que overinflated alguien ego. tenga un ego It obeso, protects me from nos losing my protege para que humility. yo no pierda la And humildad. Y so in my realmente service as en a mi compulsive servicio eater, como comedora whether it's compulsiva, sponsoring ya sea que sea or leading a meeting amadrinando, dirigiendo una or reunión working at an o intergroup trabajando a nivel or chairing the intergrupal board of o siendo trustees la at World presidente de la Service, Junta de Custodios o I haciendo servicio always mundial, remember that I siempre do this recuerdo service que not este because servicio lo I'm hago no brilliant porque soy or brillante, ni smart porque soy inteligente, or a ni saint porque sea una or santa, morally ni porque superior, soy but moralmente superior because a it nadie, helps me sino stay porque a mí me abstinent. ayuda a mantener mi abstinencia. And Y because I get porque more yo out of it than me llevo anybody más who que los demás, supposedly, que se technically supone is técnicamente receiving my están service. recibiendo mi I get the servicio. most Yo out. soy la que me llevo más. And I also Y am también not doing no anything estoy that haciendo nada probably que anybody else in probablemente Gray cualquier Sheet otra could persona do. de Grayshed If podría hacer. I were run Si over yo by a truck me atropellara un tomorrow, camión mañana, anybody could step in cualquiera and puede sponsor ocupar my mi lugar sponsees, y ser la plan the madrina de mis meetings, ahijadas, chair the dirigir las board of reuniones, trustees. ser presidente I'm de not la unique. Junta de I'm Custodios. not No soy special. única, no soy And especial y for por some alguna reason, which I razón que cannot no puedo articulate articular very muy bien, well, that eso me protects me. protege, That eso me reminds me that recuerda I'm que just solo soy another una compulsive comedora eater compulsivo más, working que this trabajo este program so programa that I para can no eat. comer. And my personal story Y about this, mi I historia can't personal see al respecto, Phyllis, so I no don't puedo ver see a a Phyllis, slide. Sweetheart, Phyllis, you're if good. you entonces could no veo help el me out. tiempo. You've got 1 minute left. Te queda Run. un minuto. I was just Gracias. gonna put up the sign. Thank Te you, lo iba a Phyllis. poner en el letrero. Gracias, When Phyllis. I first started going Cuando to New yo York comencé a ir a to Nueva go to the York, New York Roundup, a el I have Roundup to de Nueva tell you York, les tengo que 2 contar stories about dos this tradition historias and de humility. esta tradición y I el would tema de la come humildad. from Yo llegaba Michigan on a de Michigan plane to New por York avión a to Nueva go to the York Roundup. para ir al And Roundup. I thought
Y yo creía que todo mundo en Nueva York debería de ponerse de pie a aplaudirme porque yo me la molestia de ir hasta Nueva York para el Roundup y que yo tendría que tener la oportunidad de opinar en cada junta y compartir porque yo me di toda la molestia de venir a Nueva York al Roundup y no lo hicieron, no me aplaudieron, no me dejaron compartir en cada junta y fue lo mejor que me pudo suceder. Soy solo otra comedora compulsiva, no soy especial. Sin embargo, después del Roundup de Nueva York, se grababan las personas que compartían. Un servicio profesional hacía la grabación al inicio de cada grabación. El servicio profesional incluía la última línea de este capítulo de 12 y 12. Estamos seguros que la humildad expresada en el anonimato es la protección más grande que puede tener Alcohólicos Anónimos. Y aún puedo escuchar la voz de ese señor diciendo eso, el gran escudo que nos protege del anonimato. Y me recordó que todos los que participan en una reunión de Great Sheet es tan valioso como los demás. Y esa es una de las razones por qué el Roundup de Nueva York no pone los nombres de quienes están hablando en el programa. Gracias. Gracias, Grania. Extraordinario, gracias. ¿Alguna pregunta para Grania en la 12ª tradición? Vamos a seguir adelante, Grania. Maggie levantó la mano. ¿Cómo te sigues metiendo ahí? Yo no veo la mano, Maggie. Lo siento, lo siento. Rápidamente, soy Maggie, comedora compulsiva. Grania, dijiste que tenías 2 historias y me quedé pensando cuál era la segunda historia. Gracias, Maggie, porque eso habla de que mal me expreso, porque la primera historia fue que yo no tenía humildad cuando yo iba a Nueva York, que realmente yo esperaba una atención especial por haber venido y cruzar la mitad del país para participar. Historia 1. La historia 2 fue las palabras del hombre que grababa los CDs y que se me quedaron todavía en mis oídos, me recuerdan y me explica por qué el comité del Roundup nunca puso los nombres en el programa, porque no tiene que ver con el individuo, sino la comunidad. Y yo no soy especial para nada. Y falsas esperanzas, Maggie, lo siento. No, fue excelente. Gracias, Grania. Okay. Vamos a seguir adelante al concepto 10º. Marvin entra al último momento. Adelante, Marvin. Miren, Grania. Gracias. Yo soy Marvin, comedor compulsivo, ya lo escucharon. Gracias por la claridad de tu mensaje en la 12ª tradición. Muchas veces me da gusto que lo dijiste, porque cómo tenemos 9, 10, 11 y 12 y cómo se vincula uno con el otro para mantenernos humildes. Y agradezco la 12ª tradición que hayas compartido y lo vamos a identificarlo con el anonimato, porque a veces yo sé que hay personas que dicen, no tienes que ponerle nombres aquí, y me quedó muy claro por qué. Gracias. Nadie somos especiales, es que todos somos especiales. Gracias, Marvin. Gracias por la 10ª tradición. Vamos a pasar al 10º concepto. 12. El 12, el concepto 12º. ¿Sí? Yes, I couldn't Sí. unmute. Sorry. Yes, you're right. Perdón, no podía abrir mi micrófono, tienes I did have razón. coffee this morning. Sí tomé café, pero no sé qué me pasa. Sí, voy a llegar a esa página. Es la más larga. El concepto número 12. Igual que los anteriores expositores. Cuando yo empecé a participar en el Servicio Mundial, me invitó Marvin
y otros a unirme a la Junta de Consejo antes de tener la conferencia de delegados que podían elegir personas para participar en la Junta. Me sentía especial porque me invitaron a ser parte, como dijo Esther Elga en aquellos días, era por invitación, no por elección. Eso fue en los 90s. Y yo nunca había oído del concepto del servicio mundial. Jamás sabía que existían los conceptos. Había oído de las tradiciones de los pasos, ni sabía qué eran los 12 conceptos de servicio. Cindy, le agradezco que me introdujo a los conceptos. Ella me dio una copia del manual de servicios de AA. Y les quiero decir que este taller, como comité de comunicación, lo que están teniendo ahorita es tan preciado porque ya llevan 6 años, es el 4º año más bien, en que hemos realizado el estudio de los conceptos. Probablemente he leído cada uno de ellos 4 o 5 veces, he escuchado a las personas compartir sobre ellos y me llevo cada vez más y más de ellos, entendiendo más a fondo cada uno. Cuando los leí por primera vez, me parecieron tan difíciles de entender. Si los estás leyendo por primera vez, sobre todo la traducción, y se les está dificultando entender, sepan que hay esperanza, que entre más involucrado uno participa, entre más los estudia, se van aclarando. Entonces, esta vez, lo que yo aprendí sobre los conceptos es que Bill, cuando los escribió, tenía muy claro que estos 12 conceptos describen el servicio mundial de AA en los 50 y que iba a cambiar. Y la estructura y la función de la organización mundial puede cambiar con el tiempo. Y no tenemos que hacer todo idéntico a la manera en que se describe en los conceptos, porque incluso Bill lo dijo al principio, que ellos pueden cambiar, y sí han cambiado. Sin embargo, el concepto 12avo no puede cambiar. El concepto número 12 es como la parte de la Constitución, la Carta de Derechos Humanos. Solo se puede cambiar si 75% de todo el grupo mundial registrado de GSA está de acuerdo en que se puede cambiar el concepto 12. El concepto 12 se consideró como de tal importancia que no le llaman la Carta de Derechos, le llaman la garantía general de la conferencia, pero realmente es la Carta de Derechos para todos nosotros en la organización. Indica que la conferencia mundial tiene que tener sumo cuidado de jamás llegar a ser demasiado poderosa, no tener mucho poder. Desde la perspectiva personal, siempre nos dicen cómo debemos de funcionar como grupo. Nos preguntan cómo funcionar como intergrupo. Y yo estoy tan agradecida en constantemente responder como ustedes lo deseen. El servicio mundial nunca puede decirle a un grupo cómo funcionar. El grupo mundial nunca le puede decir a un intergrupo cómo funcionar. Pero antes que todo, el servicio mundial no puede decirle a un madrina o padrino cómo amadrinar o apadrinar. Esa es opción personal, cómo manejan el grupo, cómo son padrinos, cómo se maneja un intergrupo. El servicio mundial no tiene lugar en opinar. Voy a pasar ahora al punto que dice, la conferencia jamás es la autoridad por encima de ningún miembro. Nuevamente, la gente se acerca a mí como presidente del consejo y me dice, fulano de tal está promoviendo vitaminas, arregla sus vitaminas, y fulanito está hablando de la religión en las reuniones. La puedes poner en su lugar, y fulano de tal está promoviendo su libro sobre comer compulsivo. Atiéndelo. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ningún miembro individual. No solamente yo no tengo autoridad, todo el consejo no tiene autoridad, tampoco el consejo ni la conferencia tiene autoridad. ¿Saben quién tiene autoridad? La comida.
Si te alejas de lo que los pasos, tradiciones y conceptos demostrados, comprobados, la advertencia es que vas a volver a caer. Estoy feliz de no ser una autoridad. Gracias, Phyllis. Hubo algo más que quería decir. Si hay tiempo, durante las preguntas quisiera agregar algo. Quiero pedir ese tiempo. Gracias, Lilia. Gracias, Grania. Fue excelente, gracias. ¿Alguna pregunta para Grania? A ver si lo tengo bien. El concepto número 12. Joey, go ahead. Joey. Hi, Joey Compulsive Adelante. here. Soy Joey, Grania, comedor I would compulsivo. like to know if you Grania, had a yo funny thing quisiera, to share that you didn't have the y, time. ahora que tienes el tiempo, comparte lo que querías decir. Gracias. Lo manejaste muy sutil. Esto es el último punto de esa Carta de Derechos, que la conferencia se le puede pedir el servicio de Alcohólicos Anónimos o de Gracious Anonymous, pero jamás debe de llevar a cabo ningún acto de gobierno. Yo he tratado 6 años de averiguar qué significa actuar como gobierno. Y saben que hay investigadores que regresan y tratan de entender qué significa una frase o una palabra en aquella sociedad de aquel tiempo cuando se redactó el documento, porque el significado de las frases o palabras van cambiando con el tiempo. Y yo me encantaría si alguien encontrara qué significa un acto de gobierno para Bill en los 30, 40, 50, 60, cuando él lo escribió, estos conceptos. Pero por lo que yo puedo entender al leer, interpretar los textos sobre este concepto, significa que la conferencia nunca va a aprobar leyes que se van a hacer obligatorias. Podemos redactar políticas que indiquen, así es como nosotros decidimos que vamos a funcionar. Sin embargo, no es una ley que la conferencia pueda imponer a nadie. Entonces, no podemos decirle a la gente qué es lo que tengan que hacer. Tampoco podemos decirles cómo ser padrino o madrina. Ni podemos censurarlos ni castigarlos si no hacen lo que creemos que deberían de hacer. Y no podemos expulsarlos de la comunidad si no hacen caso de lo que creemos que deben de hacer. Entonces, por lo que yo puedo ver, pero me encantaría escuchar más al respecto. La conferencia, cuando dice que no vamos a participar en actos de gobierno, es decir, que no vamos a aprobar leyes con poder de hacerlas valer. Y yo creo que está en el espíritu del resto del concepto. Gracias, Joey. Thank you again, Grania. Gracias nuevamente, Grania. Gracias, Joey. Anyone else? ¿Alguien más? Johnny, yes. Yami. Thank you very much. Muchas gracias. Soy Yami, soy comedora compulsiva. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quería compartir que sé que no hay personalidades. Sé que primero puede ser personalidades y luego la comunidad, pero para nosotros, al menos, que somos la comunidad hispana tan nueva, tenemos que reconocer que no es lo mismo 30 años de abstinencia que alguien que lleva 1 año. Sí somos iguales, lo sé, pero al menos solo reconocer. Lo que estoy tratando de decir es que dar ese reconocimiento, que no es que tengan más poder que nosotros o poder sobre nosotros, pero es más como honrar, reconocer sin negar que por supuesto no es igual toda la experiencia que ya llevan tratando de y decir a la vez nuestro agradecimiento, porque no es que ustedes sean la personalidad o la celebridad, pero tienen esa experiencia, saben cómo funciona, cómo mantener la abstinencia por años, 30 años.
I don't know that Entonces, sometimes yo no it sé, a feels a bit veces confusing se siente un about, poco oh, I'm a confuso. personal. No, no, no. Ah, It's about no es eso, experience, and that's tiene what que I ver con la wanted to say and to experiencia. say Era lo thank que you. yo le había And if compartido. you, Gracias. if I can have any Y si feedback, I alguien would be grateful. quiere darme alguna retroalimentación, aquí estoy. I think you're right. Yo creo que tienes Thank you for razón. that question, Gracias because por tu it's not, pregunta, porque I no don't es listen. If I have a que question si yo tengo una about how pregunta to recover sobre from this cómo illness, recuperarnos de I esta have a question enfermedad, about how si to yo tengo una sponsor, duda de cómo or ser, if I have cómo a question apadrinar, about o si tengo a alguna difficult duda situation de in a alguna group, situación I am difícil en much un more grupo, likely to call es mucho más somebody with probable que 30 yo llame years a of alguien que tiene abstinence, 30 años de 35 years of abstinencia o abstinence, 35 40 años de years of abstinencia o abstinence, 40 años de and to abstinencia listen so y carefully to hacerles what they have caso to y say, escuchar con sumo because cuidado they've lo que tienen que proven decir, that porque han they can demostrado stay que abstinent pueden through all guardar y those conservar su personality abstinencia a conflicts, través de todos difficult esos conflictos situations, de making personalidad, mistakes. situaciones áridas, It's not because equivocaciones. I think No es they porque are yo piense que son all-powerful superiores or o a big todopoderosos personality o or la a gran celebrity. personalidad o It's la gran exactly what you celebridad. say. Es And the exactamente lo big que book, dijiste. I'm sorry, El the libro 12 and grande, 12 más bien, says perdón, el that libro de those of us 12 with y experience 12 dice que nosotros learn con to experiencias be aprendemos a source a ser when una fuente asked. cuando nos When preguntan, people come cuando to us nos with a piden question. que les digamos algo But we sobre don't go alguna out and pregunta. tell you No how to vamos do a things ordenarte cómo because hacer that's the nada, ni a way decirte cómo we hacer did nada them. porque yo lo hice But o lo if hicimos you nosotros. ask, Pero si we tú are there to preguntas o answer. pides, That's what estoy the ahí big, para the responder. 12 Eso es lo que talks, dice the difference el libro de between 12 y 12. elder Es la statesmen diferencia, 12 pasos y who 12 waits tradiciones. for Es lo que people to habla ask de la for input, gente mayor and a que bleeding esperan a que deacon, les pidan su somebody opinión. who Y goes lo out and que es tells you how to el do it que va a because they think they ordenar have cómo the hacer las answer. cosas, porque creen que And tienen la I bet respuesta. those words don't Yo translate creo very que well esas into palabras Spanish, no se but it's traducen muy in bien the en 12 and español, 12. pero está en el Bleeding libro de deacons 12 and elder pasos y 12 statesmen. tradiciones, que es el que te va a imponer o el que te va a apoyar. El sabio. We have run out of time. We're a couple Se minutes acabó over. el tiempo, Thank nos you pasamos all un for par de joining us for minutos. this Gracias final a todos por presentation estar of the con year nosotros en la of presentación Traditions and final Concepts. de We hope este you'll año join de us for tradiciones next y year's conceptos. Traditions and Ojalá que estén Concepts. aquí para el próximo And año, please las unmute. Let's tradiciones y give our conceptos. speakers a Vamos round of a applause. abrir nuestros micrófonos, a Thank dar you, un Linda. aplauso. Gracias, Linda. And you're all awesome. Y Thank you for your time and todos your preparation and all fueron that you did for hermosos. this Gracias por su presentation. And presentación. let us close with Y the we vamos a version of the terminar Serenity con la Prayer. versión de nosotros God, en grant us la the oración de la serenity serenidad. Dios, to concédenos accept serenidad things para we aceptar las cannot cosas que no change, podemos cambiar, courage to change valor para things Para cambiar cambiar las que sí aquellas que podemos puedo and the y y wisdom sabiduría sabiduría. to live them. para reconocer la Thank you diferencia. all for being here. Gracias Hágase a todo. todos por estar aquí. Thank you. It's good Bye, seeing you. everyone. Gracias. Good seeing you all. Gracias. All right, good seeing you. Adiós a todos. Muchas gracias por la invitación, todo precioso.